Buenos días, aprendices. En esta clase lo que vamos a ver es un nuevo tipo de número. ¿Os acordáis que hasta ahora todos los números nosotros lo podíamos poner en forma de fracción? Y por eso nosotros la llamamos fracción generatriz, que era la que producía ese número. Por ejemplo, el número 1,3, ese número decimal, es un número decimal exacto. ¿Y cómo lo poníamos? Pues en el numerador el mismo número entero, sin comas, y dividido por un 1 seguido de tantos ceros como decimales tuviera nuestro número. Luego también teníamos, por ejemplo, los decimales periódicos. Este sería un periódico puro, que es este número. Tiene infinitas cifras decimales, infinitas, y lo indicábamos con este símbolo. Y luego teníamos también los periódicos mixtos, que a lo mejor tenían, por ejemplo, dos cifras así decimales exactas, y luego a partir de aquí se repetían 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, de esta manera. Este sería nuestro periódico, que este es 1, 23, y luego 4, 5, 6, lo que he dicho, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Pero lo que caracterizaba a todos estos números es que los podíamos poner en forma de una fracción de números enteros. Como este era fácil, de los decimales exactos, este se llaman exactos, decimales exactos. Este se llaman decimales periódicos puros. Y estos decimales periódicos mixtos. ¿Cómo se construía la fracción generatriz de estos? Vamos a ver del 1,3. 1,3. Lo mejor es saber cómo se hace, no aprenderse. Hay que poner tantos 9 en el denominador. Como ya manejáis bastante bien las ecuaciones, pues vamos a hacerlo de esa manera. Esto tenemos que hallar una fracción x que desconocemos, que represente a nuestro número decimal periódico puro. Entonces lo que hacemos es, primero multiplicamos los dos términos de la ecuación por 10, porque tenemos una cifra que se repite. Entonces, al multiplicar esto por 10 nos quedaría 13,3 periódico. Simplemente multiplicado por 10, por lo tanto se corre la coma hacia la derecha. Pero el otro lado de la ecuación también se multiplica por 10, 10x. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora le restamos a esta ecuación, le restamos la de arriba. Lo voy a poner así para verlo mejor. 13,3, 10x, y esta debajo, 1,3 x. ¿Vale? Las he cambiado así porque como yo voy a restar, si a 10x le resto una x, me quedan 9x. Y si a 13,3 le resto 1,3, los decimales se van, 0, y aquí me quedaría 13 menos 1, 12, es decir, 12. Ya solo tengo que despejar. Recordad que mi incógnita que he puesto aquí es la fracción generatriz de este número. Pues será 12 partido por 9. 12 partido por 9. Esa es mi fracción generatriz. A ver. Un momentito. Lo puedo simplificar. Dividimos entre 3, 4 tercios. 4 tercios es la fracción generatriz de este número periódico puro. ¿Y cómo hacíamos los periódicos mixtos? Pues los periódicos mixtos los hacíamos de la siguiente manera. Bueno, la regla, vamos a explicar la regla que hacíamos. Regla general para cualquier periódico puro. Si no queréis hacer todo este desarrollo, por ejemplo, 21,5
5. Ponemos el número completo, sin comas y sin sombrerillo. Le restamos la parte entera, 21. Y lo dividimos por tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga. Como hay una cifra, pues lo dividimos por un 9. Vamos a ver lo que es 215 menos 21, 194 partido por 9. Lo compruebo, 21,5. ¿De acuerdo? Esa es la norma general. Pero si no, planteáis la ecuación que yo he planteado y lo resolvéis así, si no os acordáis de la regla general. Y la siguiente, los periódicos mixtos. En los periódicos mixtos, bueno, voy a coger uno un poco más sencillo que sé por qué. Por ejemplo, 3 tiene, vamos a ponerle que tiene una cifra decimal exacta y tiene dos cifras periódicas, el 3,515. Lo igualamos de nuevo a x. X es la fracción que tenemos que hallar y como no la conocemos, pues ponemos x. Multiplicamos primero por 1 seguido de tantos ceros como cifras exactas decimales tenga. Como aquí tiene solo una, multiplicamos por 10. Es decir, corremos la coma hasta aquí. 35,15. Como hemos multiplicado por 10 esta parte de la ecuación, para que no nos cambie nada, tenemos que multiplicar también por 10 esa otra. Y ahora volvemos a multiplicar por 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales periódicas tenga. Como tiene dos cifras, pues multiplicaríamos por 100. Corremos la coma dos lugares. 3.515. Y como estas cifras siguen, aquí no seguiría quedando esto. Y como aquí hemos multiplicado por 100, tenemos que multiplicar 10x por 100. Y 10x por 100 son 1000x. ¿Y ahora qué hacemos? A esta le restamos esta. Lo voy a poner aquí. 3.515,15 periódico igual a 1000x. Le resto 35,15 igual a 10x. 1000 menos 10, 990x. Y 3.515 con 15 menos 35, los decimales se nos van a ir. 3.515 menos 35, 3.480. ¿Y cuál es la fracción generatriz? Despejamos la x, pasamos este 90 dividiendo, 3.480 entre 990 es nuestra fracción generatriz. Lo voy a comprobar entre 990, que me tiene que dar 3,5, 15, 15, 15, 15, 15, efectivamente. Esto, bueno, esta la podría simplificar primero dividiendo por 10. Y después a lo mejor encontraríamos el máximo común divisor para poderla simplificar del todo. Nos quedaría 348 al dividir por 10 entre 99. 4, 12, 13, 14, 15, entre 3 se podría dividir también. 348 entre 3, 116, y 99 entre 3, 33, y probablemente esa ya sería nuestra fracción generatriz. Entonces vamos a hacer ahora algún ejercicio un poco más complicado de cuarto de la ESO, con este tipo de cosas, una vez que hemos repasado ya nuestra fracción generatriz. Por ejemplo, ¿cómo representaríamos este número? 0,2 periódico puro elevado a menos 2, por ejemplo. Es decir, tenemos que hallar una fracción que represente a ese número. En primer lugar, escribimos aquí dentro, el menos 2, el exponente menos 2 lo dejamos, esta potencia, una fracción generatriz que represente a nuestro número 0,2 periódico puro. Bueno, antes se me ha olvidado decir cómo era la norma para los periódicos mixtos. ¿Os acordáis? Ponemos el número tal cual, sin comas ni nada, 0,2, que es 2, y lo dividimos por tantos 9 como cifras periódicas
tenga. Como tiene una cifra, pues un 9. 2 novenos. Y 2 novenos elevado a menos 2, para poner este exponente positivo, lo que hacemos es la inversa de esta fracción. 9 partido por 2. Es decir, 2 partido por 9 elevado a menos 2 es lo mismo que 9 partido por 2 elevado a 2. Y ya lo tenemos en positivo. Y esto ya es, ¿cómo se hace esta potencia? Repasamos lo del otro día. 9 por 9, 81, y 2 por 2, 4. Y esa sería la fracción que nos representa a este número. Otro ejemplo, por ejemplo, 2, vamos a hacer esta, 5,623. Este es un periódico mixto y lo vamos a elevar a menos 1. A ver qué fracción representa este número, a esta potencia. ¿Cómo escribíamos cuál era la regla que teníamos que utilizar? Si recordáis, vamos a hacerlo otra vez. Mira, si tenemos el 5,623, tenemos que hallar su fracción generatriz, que no la conocemos. Primero multiplicamos por 10 para quitar las cifras decimales exactas. Como hay una cifra, pues multiplicamos por 10. Si hubiera más, pues por tantos ceros como cifras. Hemos multiplicado por 10, pues 10x. Y ahora, para quitar estas dos, que son las periódicas, multiplicamos por 100. Nos siguen quedando cifras, porque estas son infinitas. Estas se repiten hasta el infinito. Hemos multiplicado por 10, por 100, porque hay 2. Por lo tanto, 10 por 100, 1000. Y ahora restábamos a este, le restábamos este. Por lo tanto, la norma general, ¿qué era? Era al número completo sin nada, 5623, le restamos las cifras no decimales, las cifras enteras, y las cifras decimales exactas. Es decir, hay que quitarle esta 56. Y luego lo dividíamos por tantos 9 como cifras periódicas puras hubiera. Hay 2, pues 2 9. Pero hay que añadirle tantos ceros como decimales exactas. Como hay un decimal exacto, pues, y este sería nuestra fracción elevada a menos 1. Así hemos repasado lo que se me había olvidado antes. Hacemos esto y nos queda 5.623 menos 56. 5.567 entre 990 elevado a menos 1. La inversa de esta fracción, esto indica la inversa de esta fracción, por lo tanto 990 partido por 5.567 sería esto elevado a 1, que es algo elevado a 1, pues ello mismo, por lo tanto no lo ponemos. Esta sería nuestra fracción que representa a este número. Hasta ahora nosotros habíamos estudiado los números naturales. Bueno, esto ya está repasado, cómo se calculan las fracciones generatrices. Ahora vamos a ver cómo se representan los números en la recta, porque ahora vamos a ver unos números que se escriben así, que son los números reales. Hasta ahora habíamos estudiado los números naturales. ¿Los números naturales cuáles eran? Los números naturales eran 1, 2, 3, 4, 5. Eran esos, y le incluíamos el 0. Los números enteros estaban los naturales, que eran positivos, pero los enteros también eran menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eran los positivos y los negativos. Luego ya nosotros estudiamos los racionales, que eran todos los que se podían poner mediante una fracción de números enteros, que era lo que acabamos de ver, cómo se ponen. Todos esos números que hemos visto eran los racionales.
los decimales periódicos, los decimales exactos, los decimales periódicos puros y periódicos mixtos. Todos estos eran, por ejemplo, 5 tercios, menos 8 séptimos, 5,3 periódico. Todos estos eran números racionales. Pero resulta que aparecen de repente unos números que no tienen cifras periódicas, que se repiten decimales, sino que tienen cifras, por ejemplo, este número 1,68150032331. Imaginaos, infinitas cifras decimales, pero no siguen un patrón, no se repiten periódicamente. Estos números son los irracionales. Y no los podemos representar como una fracción de números enteros. Si A y B, supongamos que A y B pertenecen a los números enteros, pues nosotros no podemos representar estos números como mediante una fracción. Y entonces, ¿cómo los llamamos a estos números? Los llamamos números irracionales. Por un poco contraste con los racionales, que son los de las fracciones, los que tienen una fracción que los representa. Entonces, el conjunto de los irracionales y los racionales, o sea, Q con los irracionales, bueno, no sé cómo los llamamos a estos, juntos son los números reales. ¿Y qué números son estos? Pues son, por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, el número pi, esos números que os suenan, y muchos otros que no tienen una representación en forma de fracción. ¿Y cómo los vamos a dibujar? Pues a todos estos números juntos, todos estos números que ya conocemos, los vamos a representar en la recta real. Y la recta real está formada por puntos, es una recta, está formada por puntos. Pues cada uno de esos puntos representa un número. Aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 1, aquí el menos 1. Aquí en este extremo estaría el menos infinito, que no es un concepto, y el más infinito estaría al otro extremo. ¿Y cómo representamos aquí nuestros números? Los naturales y los enteros en general son fáciles, están aquí. Pues, por ejemplo, ¿dónde está el menos 3? Pues aquí, este es el menos 3. ¿Dónde está el 5? 2, 3, 4, 5. Aquí estaría 5. ¿Dónde está el 1/3? Vamos a ver cómo se representan números de este tipo. 3 quintos. ¿Cómo representamos 3 quintos? Bueno, a veces lo dividís 3 partido por 5 y me da 0,6. Pues 0,6 significa que divido esto en 10 unidades y cojo 6 décimas. Estos son 0,6, serían 6 décimas. Una décima, 2 décimas, 3, 4, 5 y 6. Aquí estaría el número 3 quintos, que es el número 3 quintos es 0,6. Ahí. Pero no es necesario pasarlo a forma decimal. ¿Cómo represento el número? Por ejemplo, 8 tercios. Pues yo tengo que dividir cada unidad en tantas partes como me dice el denominador. Lo voy a poner aquí. Vamos a poner aquí debajo. La primera unidad, que es la que va de 0 a 1, esa unidad, la divido en 3 partes. Y cojo tantas partes como me dice el numerador. 8. Pero aquí solo tengo 3. ¿Qué quiere decir? Pues que necesito más unidades. Voy a la segunda unidad, la que va hasta 2. La vuelvo a dividir en tantas partes como me indica el denominador. Y veo a ver si puedo coger las 8. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No. Pues sigo con la siguiente unidad, que sería hasta el 3. La divido otra vez en 3 partes y ahora tendría que coger 8. Pues tengo 3 de la primera unidad, otras 3 de la segunda unidad, 6 y 2 más de aquí. Esto de aquí estaría justo el 8 tercios. Y vamos a hacer otro ejemplo más. Por ejemplo, ¿cómo representamos el número menos 2 quintos? Tenemos
nuestra recta real. Tenemos aquí el 0, aquí el 1, el menos 1. Entonces, a ver, vamos a cerrar la ventana porque si no, de verdad. Bueno, el menos 2/5. Menos 2/5, ¿qué quiere decir? Que vamos a dividir. ¿Hacia dónde va a ir? Es negativo. Pues entonces, desde el 0 vamos hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Pues dividimos cada unidad en 5 partes. Vamos a dividir la primera unidad, que es desde 0 menos 1, en 5 partes. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cuántas tenemos que coger? 2. 1 y 2. Este sería el número menos 2/5. ¿Y qué pasa con los números irracionales? ¿Cómo los representamos? Pues los números irracionales, en la próxima clase, que la vamos a juntar a esta, veremos cómo se representan, porque como no tienen una fracción que nos diga en cuántas partes tenemos que dividir cada unidad, pues tenemos que hacer una construcción geométrica para poder calcular dónde se representan en la recta real. Y esto lo haremos en la próxima clase.